el cáncer? Entender esta enfermedad es una tarea compleja, porque hablar de cáncer es referirnos a un grupo muy grande de enfermedades. En cada enfermo, varía qué lo origina, qué órganos afecta, el tipo de tumor, cuál es la conducta y hacia dónde tiene que diseminarse. Gracias al desarrollo tecnológico, se llegó a la conclusión de que el cáncer inicia con un error en la división celular, lo que provoca que se formen agregados que crecen dañando los tejidos vecinos y alteran su forma. Además, estas células pueden migrar e invadir a otras partes del cuerpo. La división celular inicia desde la formación o desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Ahí tenemos la generación de una célula diploide. Esta comienza a dividirse hasta generar un producto completo. La división celular consta de 4 etapas. En la primera, la célula crece y adquiere nutrientes. En la segunda comienza la división del DNA. En la tercera, se produce la división de algunos organelos. Y la última es la división de los cromosomas y división celular. Científicamente, se le conoce como carcinogénesis, proceso en el que las células sanas se transforman en cancerosas. El cambio progresa de una célula a otra y pueden seguir aumentando las mutaciones y generar clones. Normalmente, el sistema inmunológico es capaz de eliminar a estas células tumorales. Sin embargo, los clones pueden adquirir nuevas capacidades para evadir ese control y desarrollar una neoplastia. El cáncer comienza con una división celular acelerada, descontrolada, y esto lleva a la producción de tumores. Estos tumores, una vez que rompen la matriz extracelular y migran a otros tejidos, esto es lo que se conoce como cáncer. Cáncer infantil. Y cuando hablamos de cáncer pediátrico o cuáles son los cánceres que se ven más frecuentemente en niños, voy a mencionar que el más frecuente de todos es un cáncer que se origina en la sangre, que se llaman las leucemias. Segundo lugar, tumores del cerebro. En tercer lugar son los linfomas. Y en cuarto lugar, tumores a nivel del abdomen, a nivel de la pancita de los niños, que se llaman neuroblastomas y se llaman tumor de Wilms. En quinto lugar están tumores que se originan en el ojo, que se llaman retinoblastomas. En sexto lugar están tumores que se originan en el hígado a nivel de la pancita, y en séptimo lugar están tumores que se originan en los huesos, que se llaman osteosarcomas. Yo soy Andrea Muñiz Zavala y vivo en Fresnillo, Zacatecas. Jugando con una compañera me golpeé en la pierna y pues el dolor no se iba, se me empezó a hinchar y se me ponía súper caliente y pues ya no aguantaba el dolor, y fue cuando decidimos que tenían que llevarme al doctor. Se llama osteosarcoma estoblástico, el que me dio a mí. Es un cáncer de los huesos largos que pues creció en mi tibia izquierda y pues me estaba carcomiendo el hueso. La caída, el golpe, el traumatismo solamente es un factor coincidental, que lo que ocasiona que ese muchacho, esa muchacha, al ir caminando, al subir un escalón, al subir una banqueta o al andar jugando, se cae, se golpea sobre la rodilla y eso genera el dolor y luego la inflamación, es porque ya el osteosarcoma ya estaba presente en esa rodilla, y ese crecimiento de algo que no es normal en esa rodilla hace que esa rodilla ya esté alterada. Nosotros decimos en la biomecánica es la forma normal de movernos y de tener capacidad de, cuando voy a subir un escalón, una banqueta, no me tropiezo, no me caigo. Esa biomecánica se altera y favorece la caída y el golpe sobre la rodilla o sobre la región anatómica. Es decir, no, el golpe no da origen al tumor, sino
La caída o el golpe es originada porque ya estaba presente el tumor. Y pues nos dijeron que podía ser un quiste o un tumor. Pero pues mi dolor era demasiado que pues al final pues dijeron que me iban a hacer la cirugía y me extirparon el tumor. Pero pues el tumor era maligno y aparte de que me seguía doliendo muchísimo la pierna, se me hizo metástasis en los pulmones. La quimioterapia y la radioterapia está diseñada para matar células que proliferan mucho. Entonces, cuando se dan esos tratamientos, las células tumorales entran a una fase que se le conoce como dormancia y salen de tener un ciclo celular acelerado a no dividirse. Básicamente apagan el botón de continuidad del ciclo celular. Pues después de que me hicieron la cirugía, sí se calmó un momento, pero después volvió a empezar. Y fue cuando pues dijimos, no, pues algo no anda bien. Pero seguía yendo al médico con el doctor que me hizo la cirugía y ya pues en octubre fue cuando les dieron los resultados de patología, que era pues el cáncer. Las células tumorales sensan que ya no están esos componentes o esos compuestos que hacen daño y aprieta el botón de encendido de ciclo celular y comienza a dividirse aceleradamente y viene la formación de tumores de novo. Y ahí se conoce como una recaída o como una remisión del cáncer, que normalmente eso puede ocurrir a los meses, a los años o a las décadas. Pues a mí el doctor más o menos me explicó de que la quimioterapia atacaba a todas las células, que era lo que hacía que se cayera el pelo y todo eso, pero nunca supe bien por qué causaba vómitos y así. La quimioterapia son medicamentos. Como cualquier medicamento puede ser tomado, puede ser inyectado en lo que es músculo, puede ser inyectado en la vena o puede ser inyectado en otras partes. Le llamamos nosotros citotóxicos, que significa que destruyen células malignas, en este caso las células neoplásicas. Entonces esa quimioterapia también ataca células tanto buenas en algunos momentos como malas. ¿Por qué? Porque interfiere en la producción celular nada más. Llevan distintas formas de administración y es la que producen esos efectos también hacia tejido sano, al final de cuentas. Cuando se deja de dar la quimioterapia, la radioterapia, que de hecho se tiene que interrumpir porque mata células que están en división constante, como cuáles, como el cabello, de hecho por eso quedan sin cabello las personas que tienen cáncer cuando se les da el tratamiento, tienen vómitos porque se barre todos los epitelios, desde la boca hasta el estómago, que son células epiteliales que recubren los aparatos. Como estas células son de división rápida, se destruyen y viene el vómito, igual con la diarrea. Todas las células de intestino se barren, entonces no se puede tener y vienen las diarreas, que son de los efectos secundarios de los tratamientos. Se me hacían como cortadas en la boca y en la garganta, que tampoco entendí muy bien a qué se debía. Pero sí me acuerdo que una vez sí me hicieron hasta la garganta que ni siquiera podía comer. Cuando hay dolor al deglutir o dolor en la boca, pues obviamente evitar estos alimentos que puedan ser con una textura gruesa y difícil de masticar, llámese por ejemplo pan tostado, nueces, almendras, vegetales o frutas crudos y duros, evitarlos, ¿verdad? De preferencia hacer algún tipo de cremitas con las verduras, se puede hacer algún tipo de igual licuados con frutas, alimentos suavecitos, que tengan una textura suave que el niño pueda consumir para evitar este tipo de dolor. Cuando los pacientes requieren de quimioterapias, experimentan una pausa en el crecimiento celular. La piel es un órgano que diariamente se renueva, por lo que la falta de nuevas células conlleva el riesgo de resequedad que puede generar llagas y costras. Sin una higiene adecuada, podrían infectarse, sobre todo en el área de la boca y el ano. Hay ulceraciones, después viene irritación, es un problema que se llama mucositis y que pues bueno es serio. Generalmente se asocia a que pues por una parte la quimioterapia hizo que se detuviera el crecimiento celular y por otra parte hizo que bajaran mucho las defensas. Entonces se combinan esos dos factores para generar
el daño. Fíjense que como todo paciente, sea un paciente oncológico o no, lo importante es los cuidados de higiene. La higiene es sumamente importante. Cuando un paciente tiene una condición oncológica o sufre de algún tipo de enfermedad, de cáncer específicamente o alguna neoplasia, el cuidado bucal es muy importante. Principalmente porque llevan tratamientos antineoplásicos, quimioterapias o radioterapias, que muchas veces como consecuencia de ese tratamiento se ven alteradas las mucosas, hay disminución en la secreción salival, hay disminución en las glándulas salivales, hay procesos de caries dental que se pueden establecer también, por lo que es importante que cuando un paciente se encuentra con una enfermedad oncológica y bajo tratamiento, tiene que extremar los cuidados de la higiene, porque en las diferentes fases de tratamiento que va a estar el paciente, nosotros podemos realizar diferentes intervenciones o diferentes acciones, pero lo primordial es la higiene. Del peso sí me preocupa, porque la doctora nos dijo que era más posible que una persona gorda recayera en el cáncer, y pues pues suelo engordar muy rápido, y aunque estuve con el nutriólogo anteriormente, pues me sigue siendo difícil bajar de peso. Entonces, como que ¿cuáles son las cosas que más uno debe seguirle, llevar el llamamiento para tener una dieta más o menos balanceada y para prevenir, porque sí me asusta? Tenemos en primera instancia los 3 macronutrientes más importantes de nuestra alimentación, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las proteínas son una parte imprescindible de la alimentación de cualquier ser humano e indispensable en los niños. Primeramente, el tipo de proteína. Entonces, es importante ofrecerle una calidad de proteína apropiada en esta parte de alimentos, por ejemplo, como son el pollo, el pescado, carne de res baja en grasa, quesos, lácteos, entre otros. Igualmente, ofrecer del tipo de alimentos carbohidratos complejos, es decir, aporte apropiado de, puede ser por ejemplo avena, arroz integral, quinoa, este tipo de granos enteros que ofrecen energía saludable a nuestro organismo, sobre todo a niños, y mantener su crecimiento. Evitar, por ejemplo, los carbohidratos simples, o sea, este tipo de energía de forma de azúcar puede ser que no le ofrezca los nutrientes que requiere. Asimismo, las grasas saludables, es decir, grasas poli y monoinsaturadas. ¿Dónde las encontramos? Por ejemplo, en aceites vegetales, aceite de oliva, de canola, nueces, almendras, cacahuates, por ejemplo, como la vitamina E, la vitamina C, son antioxidantes y las podemos encontrar en vegetales de hoja verde. Igualmente la vitamina C como antioxidante la podemos encontrar en vegetales y en frutas de diferentes colores, por ejemplo, color naranja, color amarillo. Ofrecerle esta fibra de las frutas también es bastante indispensable para evitar del tipo síntomas que puedan ser contraproducentes, como es la diarrea, como es el dolor estomacal, como es el estreñimiento. Conocer el cáncer a nivel celular, molecular, metabólico y genético permite identificar biomarcadores tumorales y mejorar el manejo de la enfermedad. La Agencia Internacional del Cáncer ha identificado 121 agentes cancerígenos. Sin embargo, tenemos más de 200,000 sustancias que son liberadas, sustancias químicas que son liberadas en el ambiente. Entonces, la probabilidad que tenemos de estar expuestos a sustancias químicas de tipo cancerígeno, pues es muy alta, ¿no? Como ejemplo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, ya estableció que el material particulado 2.5, que es uno de los indicadores de la calidad de aire, en la mezcla como tal, independientemente de su composición, es un agente cancerígeno. Cuando uno encuentra un conglomerado de una enfermedad, puede sospechar que están compartiendo algún elemento en el ambiente en común. En este caso son los agentes cancerígenos. Nuestro interés no es en la sustancia, en una sustancia en particular que es de tipo cancerígeno, sino en ese entorno. ¿Y qué ocurre en esos escenarios? Normalmente son escenarios marginados,
de alta precariedad laboral y suele haber esa interacción del sitio donde se desarrolla la actividad y donde también viven las familias. Los hornos alfareros, los hornos ladrilleros, donde hay quema de materia orgánica y muchas veces también de desechos industriales. Actualmente nosotros tenemos identificado un conglomerado, un agrupamiento de casos de cáncer infantil. Tiene ciertos factores de riesgo en donde nosotros le damos un porcentaje de atribución a cada factor de riesgo. Sin embargo, las cosas cambian. Entonces, lo que nosotros queremos es establecer una metodología que, lejos de que tenga un fin, simplemente se pueda seguir actualizando. ¿Por qué? Principalmente por la urbanización. Sin embargo, el escenario puede cambiar en algunos años, en donde la urbanización sea mayor, crezca, entonces el porcentaje sería mayor. Incluso también estamos apostando por adecuados programas de comunicación de riesgo efectivos, los cuales van a permitir que otros factores de riesgo disminuyan. En donde sí podemos manipularlos. El objetivo es eso, ¿no? Establecer este observatorio de cáncer y ambiente, iniciando con la leucemia linfoblástica aguda, pero algunos tóxicos que están relacionados a cancerígenos con la leucemia linfoblástica aguda, en la población adulta también derivan en otros tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del aire se ha asociado con cáncer de mama, con cáncer de pulmón. Entonces, los desafíos que tenemos son, pues que tenemos que prepararnos, sí, para vigilar, pero también para establecer estrategias preventivas y de intervención desde diferentes actores. Se calcula que cada año padecen cáncer unos 400,000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. En los países de ingresos altos, donde en general hay acceso a servicios de atención integral, más de 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en los países de ingresos bajos o medianos se curan menos del 30%. Hablar de cáncer en términos generales estamos hablando de un grupo de enfermedades malignas, y al decir malignas es un grupo de enfermedades que pone en riesgo hasta la vida de los niños y de los adolescentes, pero se pone además en riesgo la integridad en relación a que esta enfermedad puede poner en riesgo que el cuerpo esté completo, que no haya necesidad de quitar una parte de nuestro organismo, quitar un riñón, quitar un ojo, quitar una extremidad, por poner un ejemplo. Pues me gustaría saber cómo hacen las amputaciones. Yo nomás una vez alcancé a escucharla. Digo yo que era una sierra, ¿verdad? Pero no estoy muy segura. Pero pues me gustaría saber cómo las hacen, cómo cierran las arterias y cómo cosen todo eso para que quede bien. No, nunca la entendí. Al momento de amputar alguna extremidad significa la pérdida precisamente de esa extremidad. En nuestro caso es secundaria la aparición de tumores, ya sea de hueso o de músculo, irresecables al momento del tratamiento. Al momento de hacer una amputación tratamos de disecar los músculos y posteriormente disecar los huesos al final de cuentas. Todos esos músculos se tienen que seccionar, además de que también se tiene que cortar directamente el hueso. Las arterias, venas y nervios que se encuentran en el camino también son diseccionadas y de cierta manera cauterizadas para evitar que haya sangrados o algún otro aspecto. Entonces se cortan todos los tejidos, luego se deja un pequeño muñón umbilical en el cual se vuelve a unir para crear precisamente el aspecto del muñón en una amputación. Pues es que a ver, a mí se me hizo bien raro que primero ocupaba una prótesis de prueba para enseñarme a caminar con un socket transparente. El socket es lo que va en mi muñón y se iba ajustando conforme mi muñón se iba transformando por la misma presión del socket. Y pues lo que yo no entiendo es si hay otra manera de ponerlas que no sea tan difícil como la manera de presión en las que me la pongo, porque tengo que ponérmela, primero voy a tener que ponerme una garrita en el muñón y después tengo que ir sacando la garrita por un agujerito que tiene en la prótesis y poner la válvula, y se me hace muy cansado. Quisiera saber si hay o pudiera haber otras maneras de ponérsela que sean más fáciles.
Gracias al incremento que ha habido en el avance de la tecnología, específicamente en cuestión, por ejemplo, de impresión 3D y de todo lo que es el acceso a nuevos materiales de impresión, pues el desarrollo de prótesis ha sufrido una evolución. En este sentido, ahora es más fácil, de manera relativa, el poder hacer un análisis biomecánico de un individuo en específico y poder diseñar una solución personalizada a ese individuo. En el caso específico de las prótesis, nosotros tomamos en cuenta desde el tamaño de la persona, el peso de la persona, cuál va a ser el uso que se le va a dar a esa prótesis y si por ejemplo en el caso de un infante, pues cuál va a ser su crecimiento, porque pues también hay que tomar en cuenta que las extremidades van a ir cambiando de tamaño. En ese sentido es muy importante tomar varias medidas, porque si nosotros hacemos una prótesis con un tamaño inadecuado, el mal movimiento que puede tener en la biomecánica puede generar algún otro tipo de daño porque pise mal o un mal movimiento, y entonces ahí se vuelve contraproducente el uso de la prótesis contra lo que puede ser pues el uso de muletas o algún otro equipo para auxilio de movilidad. Hay algo que siempre quise saber, pero nunca supieron bien explicármelo. Es lo del síndrome del miembro fantasma, porque yo cuando me cortaban la pierna yo sentía mi pie, pero nunca me dijeron bien, o no que yo me acuerde, ¿verdad? No me acuerdo de muchas cosas, porque sentía mi pie. O sea, me acuerdo que una vez hasta me caí de la cama porque me quería levantar con ese pie. Y me dijeron que había terapias para eso, para que dejara de sentirlo. Pero nunca supe, o sea, como no tuve terapias de eso, no supe cómo le hace la gente para que dejen de sentir el miembro fantasma. Entonces quiero saber qué onda con eso, porque lo siento vivo si ya no está. Varias partes de tu cabeza o de tu cerebro se encargan de la sensación, de todo lo sensitivo que nosotros podemos tener y también de la percepción de nuestro propio cuerpo. Nosotros por esas partes del cuerpo sabemos que tenemos la mano derecha, la mano izquierda y sabemos la función de cada uno. Cuando existe un daño o cuando existe amputación de un miembro, esta estructura corporal que nosotros tenemos se va a perder. Y entonces ahí va a haber un proceso que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? No es otra cosa que tu cerebro trate de compensar la función de lo que ya no existe. Pero a veces también compensar esta función es de manera anormal. ¿Y qué va a dejar en tu cabeza? En tu cabeza va a dejar como una memoria de dolor crónico. Y la corteza cerebral, lo que cubre o lo que está arriba de nuestro cerebro, crea esa sensación de dolor que ya no existe y lo deja de memoria a largo plazo. Y es por eso que seguimos sintiendo el dolor de la parte que ya no existe. Básicamente los pacientes con esta patología necesitan mucha terapia neurocognitiva, ¿sí? Los pacientes que refieren este síndrome de doloroso fantasma son pacientes que se retrasan un poquito en su tratamiento. ¿Por qué? Porque cognitivamente no les deja avanzar en el proceso de rehabilitación. Entonces son pacientes en los que tenemos que tener más énfasis en rehabilitación física, terapia física y también psicológica. ¿Cómo detectar cáncer en niños? Fiebre sin causa aparente, sangrado frecuente de nariz o de encías al cepillarse los dientes, puntos rojos o morados en la piel, moretones sin causa aparente, dolor generalizado de huesos y articulaciones, vómitos. Las defunciones evitables por cáncer infantil obedecen a la falta de diagnóstico. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos genéricos u otros tipos de tratamiento de costo accesible para toda la población. Revisar cuidadosamente el sano desarrollo de las niñas y niños les salva la vida. AMANC Zacatecas es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que brinda el apoyo integral a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. Es decir, el acompañamiento con todos los elementos necesarios para que los niños logren superar la enfermedad y poder trabajar y reintegrarlos a sus comunidades como agentes de cambio. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Nuevamente, juntos somos más fuertes que el cáncer. Yo sé lo difícil que es estar en una cama o en una silla recibiendo la quimioterapia, sufriendo los vómitos y mareos.
las secuelas de todo eso, sé también lo difícil que es de pensar en la idea de que se te va a caer el cabello. Sin embargo, no, puede que no sea tu último día. Vívelo como si fuera a hacerlo, más que nada. Disfrutar lo que tienes y, aunque suene imposible, pensar en el futuro. Piensa en que aún hay muchas cosas que quieres hacer o tienes por hacer y no dejar que todo se termine ahí, porque puede que no se termine ahí. Solo seguir teniendo la esperanza o la idea, no sé, todo, lo que sea que tengas, que tú digas que es un impulso para seguir, manténlo ahí, porque es muy difícil cuando se te acaban las ideas y no tienes nada que te sujete a la tierra. Tengo un sueño, quiero estudiar filosofía y letras en la universidad, y me gustaría estudiar en una universidad en Aguascalientes, que me gusta mucho Aguascalientes. Y pues posteriormente a esto quisiera escribir un libro.